Ahí nos quedamos, ¿verdad? Flujo sanguíneo. ¿Dónde ocurre el cortocircuito anatómico? ¿Cuáles son los vasos? Venas broncopulmonares y las pulmonares. Las venas broncopulmonares y las pulmonares. ¿Quién tiene más oxígeno? ¿Broncopulmonar o pulmonar? Se reduce poco porque el flujo a través de las venas broncopulmonares es pequeño, no afecta mucho. Pero hay que tomar en cuenta mezcla de sangre desoxigenada con sangre oxigenada a ese nivel que ustedes dijeron. Tienen que aprender muy bien los valores de las presiones de oxígeno y de CO2 en diferentes lugares. Y hoy vamos a comenzar a ver algunas de ellas. La presión venosa mixta de oxígeno, noten la UV con una rayita encima, es de 40 milímetros de mercurio. ¿Qué significa venoso mixto? Es la sangre venosa que se recogió de todos los órganos. Por eso se llama mixto. La presión venosa varía de órgano a órgano, presión venosa de oxígeno. Entonces, ya cuando se mezcla toda en las venas cavas, en la aurícula, en el ventrículo derecho, en la arteria pulmonar, ahí tenemos sangre venosa mixta. Venas cavas, aurícula derecha, ventrículo derecho y arteria pulmonar. Aparte de la arteria pulmonar, ¿qué otra arteria lleva sangre desoxigenada en nuestro cuerpo? Umbilical. Muy bien. La presión arterial de oxígeno, por ejemplo en la aorta, la arteria femoral, etc., es de 100 milímetros de mercurio. Vamos a poner este valor así redondeado. Casi 100 milímetros de mercurio. mmHg. ¿Cuánto es el gradiente? ¿Cuánto es la diferencia? 60. Pues estamos hablando de 60. Presión arterial y presión venosa. Para la presión venosa de CO2, el valor es 46 milímetros de mercurio, y para la presión arterial de CO2, 40 milímetros de mercurio. Es al revés, tenemos un gradiente, tenemos mayor en el lado venoso mixto, ahí se recoge todo el CO2 de los diferentes órganos. Entonces, consideren por favor estos valores. Ya saben que casi no pregunto valores, pero esto sí. También vamos a ver los valores en la sangre, en la alveolo, en un momentito más. Así que la red de capilares, creo que esa es la que va a seguir, es bastante extensa en los pulmones. ¿Cómo se siente esto? Creo que ya. Ahí está. Ayúdenme a poner una lista completa. En la 5. A partir de la 5. Ya les mencioné las características de la circulación pulmonar. Regrésate 3 atrás, 2 atrás, por favor. Esto es lo que les acabo de decir, los valores. La circulación arterial pulmonar almacena sangre, recibe el mismo flujo que la circulación sistémica, o sea, 5 litros por minuto. Lo que se bombea hacia la aorta es lo mismo que se bombea a la circulación pulmonar. También tiene menor presión y menor resistencia.
Y la razón por la disminución de la resistencia es porque los vasos sanguíneos pulmonares que estaban cerrados, lo que está aquí, las líneas, se abren. Ese fenómeno se llama reclutamiento. Esta línea es un vaso sanguíneo cerrado, aquí están abiertos. Y entonces el otro fenómeno que ocurre, los que están abiertos se dilatan y eso se llama distensión. Esto permite disminuir la resistencia en los vasos de circulación pulmonar. Tiene mayor densidad de los capilares, voy a mostrar eso enseguida, y la respuesta a la hipoxia es diferente. En la circulación sistémica, cuando hay hipoxia, los vasos sanguíneos se dilatan. Eso lo vimos en el capítulo 16, cuando hablamos de regulación del flujo sanguíneo, o 17, no me acuerdo. En la circulación pulmonar es diferente. Cuando hay hipoxia, la respuesta es vasoconstricción. Es importante que aprendan esto porque es una excepción real. Y este tipo de preguntas sí deben hacerse en los exámenes, ¿no? Todos los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo se dilatan en respuesta a la hipoxia, excepto los vasos sanguíneos pulmonares. Siguiente. Eso ya me dijeron dónde está el cortocircuito. Dale, por favor. Ahí están los valores que les digo en la arterial. Venoso mixto, sangre venosa mixta, sistémica. Como sube a casi 100. En realidad llega a ser hasta 104 en el alveolo y después se reduce un poquito. Y en las capilares sistémicos, cuando llega al tejido, vuelve a reducir. Y eso que está al final, pues es lo mismo del inicio. Siguiente. Ahí está la densidad capilar. Vamos a ver aquí los valores tanto de las presiones sanguíneas como la red de capilares. Ustedes pueden ver ahí que, comenzando con el ventrículo izquierdo, la presión es 120/0, en la aorta 120/80, y cuando llega a los capilares se reduce hasta 30, de 30 a 10. La red no es tan extensa, no hay tanta densidad porque el espacio que ocupan los capilares en el pulmón pues es menos que el resto del cuerpo. Hay una red muy extensa. Prácticamente la sangre de las capilares pulmonares es como si fuera una capa de sangre alrededor de los alveolos. El contacto entre la sangre y el aire es muy íntimo, muy extenso y muy cercano. Vamos a ver en un momento más lo que es la barrera hematogaseosa o también llamada alveolo capilar. La sangre viene de la circulación sistémica por las venas cavas, llega a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, la presión 6 veces menor, ¿se fijan? 25 contra 120, 6 veces menos. Entre 5 a 6 veces menos. En la arteria pulmonar, 25/8 comparado contra 120/80. Y entonces en el capilar pulmonar también tenemos presiones, que ahorita vamos a hablar de lo que ocurre aquí, en el capilar pulmonar. Y entonces regresa por el lado izquierdo, la sangre oxigenada, a la aurícula izquierda. Siguiente, por favor. Bueno, ahí están las presiones comparando aorta con arteria pulmonar. Ven ustedes cómo la forma de la curva es igual, pero los valores son muy diferentes. Allá es 120/80 y aquí es 25/8. En ambos casos tenemos la incisura o la muesca necrótica aquí, allá arriba. Aquí también está la presión del ventrículo derecho. Allá no está la del ventrículo izquierdo, pero es semejante a las curvas. Siguiente. Ok, distribución del flujo. El flujo sanguíneo pulmonar no es uniforme. Tiene diferencias regionales. Tenemos zonas. ¿Cuántas zonas hay? 4. Puede haber una cuarta zona
pero vamos a enfocarnos en las tres que tienen que ver con los vasos sanguíneos alveolares. Arterial. La A minúscula es arterial. La A mayúscula va a ser alveolar. Vamos a ver esto en un momento más. Arterial, arteria pulmonar, perdón, aorta, arterias de la circulación sistémica, no arterial pulmonar. En realidad la V con la rayita sería la arterial pulmonar. Como puse ayer, ¿no? Venas cavas, aurícula derecha, aurícula derecho, arteria pulmonar. Bueno, entonces, ¿cuántos alveolos hay en los pulmones? 300 millones. 300 millones. En un adulto. ¿Cuánto? 300 millones. Entonces, es una cantidad impresionante de estructuras esféricas con aire. Y entre un alveolo y otro alveolo están los capilares. Estos capilares están sometidos a la presión del aire en el alveolo. Si la presión del aire en el alveolo es mayor que la presión de la sangre dentro del capilar, ¿qué va a pasar con el capilar? Se va a cerrar. Va a estar comprimido, no va a pasar la sangre, no va a haber flujo. Esos son los vasos alveolares. Tenemos también vasos extraalveolares que también pueden estar sometidos a otras fuerzas fuera de los alveolos. Pero hablando de los alveolares, vamos a ver que hay tres zonas regionales de flujo. Siguiente. Entonces, si una persona está de pie, ya hemos dicho que tiene menos flujo en el ápice que en la base. Y ahí tenemos tres zonas. ¿Por qué hay menos flujo en el ápice que en la base? Por la gravedad. El ápice está por encima del nivel del corazón. Usted tiene corazón, lado izquierdo, siempre derecho. Cuando te dicen pon tu mano en el corazón, saludo, no sé qué tipo de saludo es. A la bandera. A de ligas mayores, saludo de ligas mayores. Entonces, lo que esté por encima tiene menos presión sanguínea. O sea, la presión alveolar es mayor que la presión arterial y mayor que la venosa. Ahora sí, las letras A mayúscula y A minúscula van a ser importantes diferenciarlas. ¿Qué dice la primera zona? PA es mayor que PA. Presión alveolar mayor que la arterial. Y esta a su vez mayor que la venosa. Y aquí no hablamos de venosa mixta, simplemente de la venosa. Siempre la arterial va a ser mayor que la venosa, siempre. Entonces, dado que la alveolar supera a estas dos presiones, ¿qué va a pasar con el flujo? Alexis, no hay flujo. Párate, para que no te duermas. Zona 1 no tiene flujo. Zona 2 ya está más abajo, la persona está de pie. ¿Qué pasa con la presión arterial? Mayor que la alveolar. Y el vaso sanguíneo en la sístole, cuando aumenta la presión, se abre, pero en la diástole se cierra. Entonces, ¿qué tipo de flujo tenemos? Sí, no, o sea, es intermitente, como la luz del auto. Hay y no hay, flujo intermitente. Y en la tercera zona, ¿qué pasó con la anterior? En la tercera zona, tanto la arterial como la venosa son mayores que la alveolar. O sea, el vaso sanguíneo siempre está abierto.
El tipo de flujo se llama continuo. Entonces, repasamos. Zona 1, no hay flujo. Zona 2, intermitente. 3, Continuo. continuo. Ahí está. Y la razón, pues tiene que ver con eso. Entonces, ya, ahora sí explicamos, que ya habíamos dicho antes, que hay más flujo en la base que en el ápice. Y es por las diferencias regionales. Siguiente. La dinámica de los líquidos a nivel de la circulación pulmonar es exactamente igual que en el resto del cuerpo, que los capilares sistémicos. ¿Cuántas fuerzas de Stirling hay? 4. 2 que dependen del agua. ¿Cómo se llaman estas presiones que dependen del agua? Hidrostática capilar. Hidrostática, si tenemos una que es hidrostática capilar y la otra De líquido intersticial. hidrostática de líquido Intersticial. intersticial. Entonces son 2 y 2, así, este sería un capilar. La presión hidrostática, bueno, voy a poner acá adentro mejor. PC empuja el líquido hacia afuera y la PICE, ¿hacia dónde va a ir? Depende si es positiva o si es negativa, va a ir hacia dentro o hacia afuera. Esa es la PIF. Las otras dos presiones, ¿de qué dependen? De las proteínas. ¿Cuáles son? La oncótica capilar. La PICE, que jala el líquido hacia adentro, y la Oncótica de líquido IF, que jala el líquido hacia afuera. Recuerden que ¿dónde hay más proteínas libres? ¿Adentro, en el plasma o en el intersticio? En el plasma tenemos una presión oncótica. Las proteínas del plasma tienen una función importante para mantener el líquido dentro de los vasos sanguíneos. Si disminuye la PICE, se disminuyen las proteínas. Si hay hipoproteinemia o hipoalbuminemia, el líquido se va a salir. El edema en los pacientes con desnutrición o con enfermedades hepáticas que tengan poca proteína en la sangre se debe a esta disminución de la presión oncótica capilar, la PICE. Entonces, ¿cómo puede haber edema en los pulmones? Es algo muy grave el edema pulmonar. El aumento de la presión hidrostática capilar. Experiencias de la vida. Cuando era estudiante me tocó ver a una persona que murió así muy rápido, porque el edema pulmonar es una urgencia. No tienes ni 20 minutos para sacar adelante a esa persona. ¿Qué es lo que pasó? El paciente llegó con una dificultad respiratoria. Ya les dije que dificultades que tú ves, o sea, era evidente, la oxigenación baja, etcétera. Había tenido un infarto silencioso. ¿Saben qué es el infarto silencioso? Infarto sin dolor. De hecho, hay infartos fulminantes, ni tiempo da de quejarse, nada, ¡pum! Muerte. Tremendo, ¿no? Principal causa de muerte, la enfermedad cardiovascular. Entonces, esta paciente llegó, no me acuerdo si era varón o mujer, y pues se sospechó que había un problema de edema pulmonar, etc. Y se pidió una radiografía. Claro, en la radiografía tú puedes asegurarte que sí hay un edema pulmonar, pero se llevó al paciente a rayos X, y ¿saben qué pasó en rayos X? La insuficiencia El cardíaca. paciente cayó en paro. Y ahí, en ese momento no se tenía todo lo que llega, regresa, se pierde tiempo. No era necesario llevar a la paciente a rayos X. Había que primero atender la urgencia del edema pulmonar, porque clínicamente ya tienes el diagnóstico. ¿Por qué se forma el edema pulmonar cuando hay un infarto, como fue este caso? Aumento de la presión hidrostática capilar. El corazón del lado izquierdo
es el que recibe la sangre de los pulmones, ¿no? Toda la sangre que viene aquí por la arteria pulmonar. Entonces, si este corazón, si este lado te falla, porque el infarto esté aquí, es débil, ¿qué va a pasar con la presión venosa de este lado? Aumenta la presión de la sangre. ¿Y qué va a pasar con la presión en el capilar? Aumenta. También va a aumentar. Y ese líquido se va a salir. En los capilares va a invadir el intersticio. Aquí tenemos un capilar, aquí tenemos el intersticio y acá está el alveolo. Hay edema pulmonar de origen cardiogénico y no cardiogénico, ahorita voy a mencionar. El líquido llega primero al intersticio. Si el sistema linfático no es suficientemente activo, no tiene la capacidad, porque hay mucho líquido fugándose al intersticio, entonces el líquido va a llegar hasta el alveolo. Edema intersticial pulmonar, diferente de edema pulmonar. El edema pulmonar es una condición más grave. Edema pulmonar es más grave que el edema intersticial pulmonar. Digo, ambas son situaciones que hay que atender. Pero, entonces, ¿qué haces? ¿Qué había que hacerle a esta paciente que les conté? Médicos, sentido común, no lo pierdan. Un diurético. Sacarle el líquido, quitarle el líquido. ¿Cómo haces que un paciente pierda líquido? Con diuréticos. Y tienen que hacer la vena y que actúe rápido. Y ya que lo estabilizas, lo puedes llevar a rayos X y hacerle la radiografía. Bueno, también la otra opción es traer un equipo portátil, ¿no? Yo no sé, en ese momento creo que no había en el hospital un equipo portátil, porque le estoy hablando hace más de 30 años. Hoy en día, pues, por ejemplo, el ultrasonido, tú lo traes así como en tu celular, lo puedes tener. Sí, los ultrasonidos son tan pequeños hoy en día. Antes, era un lujo tener un ultrasonido. Entonces, tienen que entender que en el edema pulmonar cardiogénico, ¿cuál es el problema? Aumento de la presión. Aumento de PC. PC. Porque aumenta la presión venosa, aumenta la presión capilar. Recuerden que de este lado están las venas, entonces si aumenta la presión aquí, va a aumentar también la PC. Aumenta la presión capilar. Cuélgale. Márcale. Si ya saben que vengo a clase. No. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Cardiogénico aumenta la PC. También pudiera ser un aumento de la presión arterial, no solamente de la presión venosa, pero clínicamente lo más relevante sería el aumento de la presión venosa. El edema pulmonar no cardiogénico, por ejemplo, un paciente con estado de choque anafiláctico, ¿qué sustancias se liberan en el choque? Histamina. ¿Y qué pasa con la permeabilidad de los capilares? Aumenta. Entonces el huequito es aquí, aumenta la permeabilidad, o sea, aumenta el KF. ¿Cuál es el problema entonces? En el no cardiogénico, aumento de KF, coeficiente de filtración. Puede haber otras razones, porque ya saben que los mecanismos de edema son aumento del PC, disminución del PC, aumento del KF y bloqueo linfático. Hay 4 mecanismos de edema. En este ejemplo estamos poniendo 2: el aumento de la PC en el cardiogénico y el aumento del KF en el no cardiogénico.
Dale por favor la siguiente. Miren, estas figuras me gustan mucho, pero tiene un par de errorcillos ahí. ¿Ya no sé el tema? Ah, en el video está. Ay, qué bueno. Ok, entonces, qué bueno, excelente. Puntos al que ya he estudiado. La sangre está fluyendo por aquí. Miren, este es otro error. Porque la sangre debería estar fluyendo en la dirección opuesta. La sangre viene desoxigenada y usualmente la ponemos de color azul. Entonces el flujo debería ser para acá, ¿verdad? Bueno, la cosa es que el intersticio que está en amarillo, aquí está normal, la cantidad de líquido es normal, pero cuando aumenta la PC y el líquido se fuga al intersticio, entonces aumenta el espacio, aumenta el grosor de la membrana y entonces pues tenemos un problema muy importante en la transferencia de oxígeno y de CO2 aquí. Este es el grosor de la membrana. Noten la pared del alveolo. ¿Cuántos tipos de neumocitos hay? Dos. Estos son los tipo 1 y tenemos el surfactante. Vean cuando hay líquido en el alveolo, vean el surfactante. O sea, la verdad es que un edema pulmonar, jóvenes, es como echarte agua en la tráquea. O sea, imagínense la desesperación de la persona. Está literalmente ahogando. Tienen que actuar rápido, ser muy atinados en hacer un diagnóstico. El paciente, aunque no tenga dolor, hay que sospechar de un infarto. Porque infarto doloroso, no doloroso, infarto silencioso, es bastante común, sobre todo en diabéticos que han perdido que tienen neuropatía, ¿no? Entonces, revisen muy bien el tema de las presiones y el edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico. Creo que esta es la última, ¿o no? A ver. Esto es lo mismo. Y entonces, en el pulmón, ahora sí la última, tenemos sustancias que se degradan o que se forman. Les voy a hablar de una de ellas. ¿Cuál es la enzima que convierte a la angiotensina 1 en angiotensina 2? La ECA. La famosa ECA, que incluso hasta en el COVID se menciona esto. Pero además esta ECA hace otro asunto con la bradicinina. ¿Qué hace? La disminuye. La inactiva. Entonces, bradicinina es un vasodilatador que es degradado por medio de la ECA a aminoácidos, pequeños péptidos, más pequeños que la bradicinina, que no tienen acción biológica. Noten, cuando la ECA actúa, por un lado, forma un vasoconstrictor. Vasoconstrictor. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Y por otro lado, ¿qué hace con el vasodilatador? Lo degrada. Pues ¿cómo no va a subir la presión con la ECA? La ECA, recuerden que está en todo nuestro cuerpo, especialmente en los vasos sanguíneos pulmonares. ¿Qué pasa con los inhibidores de la ECA? Los inhibidores de la ECA, ¿qué efecto tienen en la presión arterial? Inhibidor de la ECA, entonces va a disminuir la angiotensina 2. ¿Y qué va a pasar con bradicinina? Aumenta. ¿Se fijan? Disminuyes un vasoconstrictor, pero además aumentas un vasodilatador. Ahí hay otras sustancias que se producen en el pulmón. Muy bien, siguiente. Vamos, ¿ya vino el internet? Break. Bueno, vamos al otro. Break. A la hora del examen hacemos break.
7 minutos para el break. Ok. Preguntas sobre flujo sanguíneo pulmonar antes de pasar a la difusión. Bradicinina es un vasodilatador. Angiotensina 2 es un vasoconstrictor. Cuando tú inhibes a la ECA, no solamente disminuyes el vasoconstrictor, también aumentas el vasodilatador. Un inhibidor de la ECA te baja la presión arterial. Ejemplos, nombres de inhibidores de la ECA. Ya les he dado varias clases de farmacología completamente gratuitas. Captopril, lisinopril, captopril, todos los que sean priles. Es un pril. Pero te puedo poner un inhibidor de la ECA. No te va a quedar el nombre. Si no estamos en el paro. Bueno, ¿otra pregunta de flujo sanguíneo? Ok. Vamos con la siguiente. Perdón, con la anterior presentación. La diferencia entre el edema pulmonar intersticial y el edema pulmonar es hasta dónde llega el líquido. Si el líquido solamente se queda en el intersticio sin llegar al interior de los alveolos, decimos edema intersticial pulmonar. Pero si el líquido llega hasta los alveolos, decimos edema pulmonar. ¿La cerraste? Búscalo en los recientes. Archivos recientes. Ahí viene. Y la número 12. Miren, aquí el líquido, Candela, el líquido llegó hasta el interior de los alveolos. De hecho, la voz es surfactante pulmonar. Este es un edema pulmonar. Si el líquido hubiera llegado solamente al intersticio, edema intersticial pulmonar. La verdad es que los dos son verdaderos problemas. En los dos diuréticos. Y otras cosas más. Porque, por ejemplo, si el corazón no tiene suficiente fuerza, hay que darle digoxina. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué hace la digoxina? Inhibe la. Aumenta la fuerza. Pero dilo completo. Inhibe la bomba triple A. Ajá, por eso. ¿Qué hace? Que se aumente. Muy buena pregunta. ¿Escucharon? No. Qué bueno que están haciendo preguntas, porque ya hemos dicho que no hay preguntas tontas. Y esta es una pregunta realmente muy importante. Su compañera dice, a ver, aquí, entre la pared del capilar y el intersticio, ya sabemos las fuerzas de Starling. Y la dinámica, toda esa que explicamos. Pero del intersticio al alveolo, ¿cuáles son las fuerzas que están aquí? No hablamos realmente de las fuerzas de Starling, pero la presión del líquido en el intersticio va a hacer que el líquido pase al alveolo. Ahí es una sola fuerza, la presión del líquido en el intersticio. Como hay mucho líquido, como el sistema linfático no fue capaz de reabsorber todo el líquido, pues tienes mucho líquido aquí, se va. Pues, el agua tiene mucha fuerza. Cuando hay una inundación, aunque no, simplemente mucha agua arrastra con todo, se va hasta el alveolo. Muy bien, siguiente diapositiva, otra pregunta de flujo sanguíneo pulmonar. ¿Vela? Muy bien. Sí, para el alveolo sí.
El edema pulmonar intersticial te da manifestaciones, el paciente puede tener disnea y todo, pero el nivel de gravedad no es tan alto como el edema pulmonar, porque ya el pulmonar tiene líquido hasta el interior del alveolo. El diagnóstico de edema pulmonar es clínico, o sea, ¿qué antecedentes tiene el paciente? Entonces, rápidamente tú puedes sospechar es un infarto, está con dificultad respiratoria, está fallando el corazón. Por ejemplo, del lado, en las venas del cuello se distienden porque el corazón no bombea suficiente sangre, la sangre se queda en las venas cavas, se quedan en las venas yugulares y se distienden. Hay muchos datos clínicos de edema pulmonar. Para el edema intersticial a veces es muy ligero, ahí probablemente la radiografía pues, te ayude a diagnosticar. Muy bien. ¿Tenés una pregunta? Okay. Siguiente. Vamos a hablar ahora de la difusión. Break. Giovanna, ¿qué es difusión? Desde la segunda o tercera clase hemos hablado de difusión. Transporte a través de la membrana. ¿Qué es difusión? Dilo. ¿Sí? Difusión. Cuando comenzamos, Carlos, les dije, hay dos principios básicos, tienen que entender que las cosas se mueven de más a menos. Eso es difusión. Cuando algo se mueve de más a menos, sin necesidad de tener energía adicional. Puedes tener un transportador, por ejemplo, la difusión facilitada, pero sin necesidad de energía adicional de más a menos. Tiene que quedarles bien claro. Y vamos a seguir hablando de difusión y vamos a ver fisiología renal y el concepto sigue estando ahí. No, a veces no tan evidente, pero no pueden entender ustedes, por ejemplo, la filtración glomerular si no entienden fuerzas de descarga, si no entienden los principios básicos de difusión. Entonces, vamos a hablar de la difusión de los gases a través de la membrana alveolo-capilar después de que regresemos del break. Joseph me hizo una pregunta acerca de la PO2. PO2. La F es de fracción. La I es inspiratoria. La fracción es la proporción, el porcentaje. Es un número que va de 0 a 1. Si decimos que el porcentaje de oxígeno en el aire que respiramos es 21%, decimos que la fracción es 0.21. Proporciones, fracciones, porcentajes es lo mismo. Ahora, ¿cómo se calcula? Bueno, no hay una manera de calcular, no hay una fórmula, pero en el área ambiental es un valor fijo, a menos que pues, haya una contaminación. Si estás dentro de un auto y no hay renovación de aire, ahí el auto encendido en la cochera, hay problema, ¿no? La contaminación no se reduce mucho realmente con la contaminación, si no, imagínense, nos moriríamos. Pero, Laura, si a una persona le pones un tubo en la boca, en la tráquea específicamente, y conectas ese tubo a un tanque de oxígeno, ¿cuánto va a ser la fracción inspiratoria de oxígeno? Si todo lo que está entrando al pulmón ahora es oxígeno, ya saben que el oxígeno es uno de los componentes del aire, entonces la fracción ahora va a ser 100%, o sea, 1.0.
Ahora, esos son los valores extremos, ¿no? Punto 21 y 1. Pero si al paciente le pones unas puntillas nasales, unos tubitos en la nariz conectados, un tubo a un oxígeno, ¿cuánto es la fracción inspiratoria de oxígeno? Pues hay aproximaciones, ahí te pueden decir, varía de tanto a tanto, ¿no? No va a ser el valor exacto. Si le ponen una mascarilla así completamente herméticamente cerrada, pues la fracción va a aumentar, ¿no? Pero lo que tiene que entender es qué está respirando el paciente. Aire ambiental, tiene oxígeno puesto o tiene un tubo endotraqueal, y eso va a hacer variar la fracción inspiratoria del oxígeno. No les voy a poner ningún cálculo de fracción inspiratoria del oxígeno. Bueno, vamos con el tema de difusión. Giovanna, bueno, esa me la aprendí. llámele por favor, mándele por WhatsApp. Bueno, vayan a buscar. Sí. A ver, sale su compañera. Bueno, algunos ya no regresaron. Se fueron a comer. Break. Una pregunta. Bueno, su compañera pregunta tiene duda de las respuestas de uno de los papeles, a revisarme más tarde. Bueno, difusión es el movimiento de partículas, de gas, de agua, de mayor a menor, ya sea mayor concentración, decimos difusión. Si es presión, decimos flujo. La sangre fluye de mayor a menor presión. La glucosa difunde de mayor a menor concentración. El oxígeno difunde de mayor a menor concentración. El CO2 difunde de mayor a menor concentración. Siempre difusión es de mayor a menor. Cuando decimos transporte activo, pues es de menos a más. Lo opuesto. No voy a hablar del transporte activo porque no hay transporte activo de oxígeno y de CO2 en la membrana. Bueno, vamos a ver la membrana alveolo-capilar. Dale varias adelante, varias hasta la figura. Más. Ahí. Jóvenes, lo que vamos a ver es lo que ocurre aquí entre la pared del alveolo y la pared del capilar. Esa es la llamada membrana alveolo-capilar o también barrera hematogaseosa. Y hay leyes de la física, Alexis, leyes de la física que determinan la transferencia de los gases, del oxígeno y CO2. Y son leyes muy sencillas, jóvenes. La de Dalton. La ley de Dalton, por ejemplo. Dale, por favor, para atrás, la segunda. En primer lugar, la segunda de la presentación. A ver, más atrás. En primer lugar, Alexis, espera más para acá. En primer lugar,
deben saber que lo que respiramos es una mezcla de gases. En el aire, el componente más abundante no es el oxígeno. La gente dice, quiero respirar oxígeno. Sí, está bien, está metiendo oxígeno. Quiero respirar aire puro. ¿Saben ustedes que el aire contaminado puede causar diabetes mellitus? Ah, caray, ahora todo puede causar diabetes. Sí, ahí tengo unos artículos de este año y son de estudios de reacciones sistemáticas. En el aire, ciertos contaminantes que ingieres o en contacto con la piel actúan como mensajeros químicos. Tienen un nombre, se me olvida ahora el nombre, que van a alterar el asunto del metabolismo. Por eso los principios de salud que tenemos en la Iglesia Adventista. La segunda A de adelante, que es aire puro. Saben también que el contacto con la naturaleza, los árboles despiden muchas sustancias que son benéficas para nuestro cuerpo cuando las inhalamos. No la marihuana, nada de eso. La gente que vive cerca de los bosques vive más tiempo. O sea, Dios ha hecho mecanismos increíbles en la naturaleza. Bueno, entonces, lo que más respiramos, ¿qué es? Nitrógeno. 79%. Solamente 78 y algo. Casi 79. Pero ese nitrógeno realmente no lo utilizamos en algún proceso bioquímico. Saireli, tú vives allá cerca de la Riviera Maya, ¿no? Cancún, ¿o no? Bueno, ¿has buceado? ¿Cuáles son las reglas fundamentales para bucear en el descenso y el ascenso? ¿Lo puedes hacer así rápido o tiene que ser poco a poco? ¿Y la profundidad influye? Claro, porque el nitrógeno que está en la sangre, porque lo absorbiste, puede formar burbujas si tú asciendes rápidamente. Entonces hay enfermedades por buceo, cosas graves, ¿no? Puede matar a las personas. ¿Tú también has buceado? ¿Qué tan profundo? 10 metros. La presión es enorme. Imagínense encima de ti las capas de agua. Se siente pesado, ¿no? Para respirar. Bueno, entonces, cuando vamos a mayor altitud, Huanca, en el lago Titicaca, tú vivías ahí cerca. ¿Por qué se ríen o no? ¿Nunca viviste por ahí? En La Paz también está altísimo, casi 3,000 y algo. ¿Dónde vivías? Alexa, ¿dónde está Alexandra? Está en otro grupo. ¿Dónde está? A ver, chécale ahí la asistencia de Alexandra Gómez. Entonces, a mayor altitud, menor presión. Tenemos que considerar estos factores, ¿no? La altitud o la profundidad influye en la presión. Porque cuando va en el avión, te da la indicación, en caso de pérdida de presión, caerá la mascarilla. Entonces póngasela primero a su vecino y luego se la pone usted. Al revés. ¿Okay? Se puede perder la conciencia rápidamente porque hay muy poca presión de oxígeno
¿A qué altitud vuela un avión normal, comercial? ¿Cuánto? 20.000 metros. 33,000 pies. ¿Cuántos kilómetros son 33,000 pies? ¿Un pie cuánto mide? 33,000 pies son como 10 kilómetros. Entonces la presión del aire es menor. Probablemente la concentración, el 21% sigue siendo 21%, pero como la presión total es menos, entonces la presión que ejerce el oxígeno va a ser menor. Eso de acuerdo a una ley. Dale la siguiente, por favor, que se llama la ley de Dalton. Cuando tenemos una mezcla de gases, la presión que ejerce cada gas está en proporción a su concentración. Si el total de la presión es 760 milímetros de mercurio y la concentración es 21%, ¿cuánto va a ser la presión que ejerce el oxígeno? ¿Qué tendríamos que hacer? Darle el 21%. Porcentaje 21%, total de la presión 760. Multiplicación 760 multiplicado por punto 21. ¿Y esto da cuánto? Redondeado 160 milímetros de mercurio. Es la presión que ejerce el oxígeno. Pues es como tener un pastel de 760. Entonces 21% serían 160. Lo demás, ¿qué es? Nitrógeno y otros gases. Pues es extremadamente sencillo esto. La presión que ejerce cada gas depende de su concentración. Siguiente. Esa es lo mismo. Dale, por favor. Ahí está. Punto 21 multiplicado por 760. Pongan atención a los valores, aunque no les voy a meter todos los números, pero ya, 160 va a ser el punto de partida. 160 es el punto de partida. Aquí, en esta mezcla de gases, falta un gas que es importante cuando entra en nuestro cuerpo, el aire. ¿A qué gas me refiero? La fórmula es la concentración fraccional por la presión barométrica. La concentración es el porcentaje que ocupa, en este caso el oxígeno. A ver. 160 es la presión del oxígeno en el aire. Pero el aire, cuando entra en nuestras vías respiratorias, se agrega otro gas. ¿Cuál es ese otro gas? El vapor de agua. El agua puede estar en tres estados. ¿Cuáles son? El gas llamado vapor de agua es un gas que hay que tomar en cuenta. No es lo mismo tener aire seco que tener aire húmedo. No es lo mismo cuando te levantas, no expiras el mismo aire que a media mañana. Porque cuando te levantas también hay cetonas en tu aliento. ¿Y cómo huele tu boca?
Bueno, no sé por qué tanto movimiento, si quieren me espero. Para que todos se acomoden. Pues en mi tiempo cuando alguien quería levantarse, maestro, ¿puedo salir del baño? Eso era ¿Puedo el levantarme? tiempo. Aquí ya son adultos, ¿verdad? Pues no necesitan estar pidiendo permiso, pero sí respeto, ¿no? Eso sí. Bueno, vamos, la siguiente, por favor. Esta tablita no necesitan aprenderse los números, excepto los que les digan. Ahí va. En primer lugar, tenemos 4 diferentes aires: el aire atmosférico seco, el aire humidificado, sobre todo en la vía respiratoria, el aire en los alveolos y el aire que estás expirando. Entonces, ¿cuánto es el valor total del aire, la presión del aire en esos lugares? 760, 760, 760, 760. No cambia, el total no cambia. Y el total depende de la altitud. Más altitud, menos presión. Más profundidad, más presión. Entonces, ¿cuáles son los gases que más contribuyen al total de la presión en el aire seco? 597 más 160 redondeado. Aquí, nitrógeno y oxígeno. El CO2 en el aire así que estamos respirando, no estamos hablando de un lugar encerrado, de una ciudad altamente contaminada, etc. La presión del CO2 realmente es pequeña. Y el resto de los gases no ejercen ni siquiera 1 milímetro de mercurio. Y el poquito vapor de agua que hay ahí está 3.7. Pero en el aire, en las vías respiratorias, donde se agregó vapor de agua, tenemos que reducir la presión de los otros, porque el porcentaje ahora cambia. ¿Cuánto es el porcentaje en el aire modificado para el agua? Porcentaje en el aire modificado para el agua. Porcentaje, no presión. Porcentaje 6.2. ¿De dónde sale el 47? Multiplicando 760 por 0.62. Punto 062. Bueno, 6.2. El 6.2% de 760 es 47. Y esto es lo más que puede llegar. Ese valor sí se lo tienen que aprender. ¿Cuánto es la presión del vapor de agua en las vías respiratorias? Como máximo 47 milímetros de mercurio. Hablamos de una saturación completa. El valor de la presión del vapor del agua máximo en las vías respiratorias es 47. Decimos que está saturado ahí. ¿En qué momento es más fácil respirar? ¿En verano, aire seco o húmedo? Verano. ¿Más fácil respirar? Verano. Seco. Cuando hay vapor de agua, verano o invierno, nos cuesta respirar más. Aire alveolar. ¿Cuál gas se agrega aquí en el aire alveolar? De manera significativa, ¿cuál gas? El CO2. ¿Cuánto es la presión del CO2? Ahora es 40 milímetros de mercurio. El 5.3% de 760 es 40. Noten que los otros dos cómo se van reduciendo, ¿no? 597 a 569, 159 a 104.
Estos dos valores también tienen que saberlos. Bueno, estos tres. El 47 ya les dije, 104, 40 y 47. La presión de CO2 en el alveolo es 40. La de oxígeno es 104. Lo podemos redondear en 100. Ahorita les voy a decir por qué, para que sea más fácil. Entonces, en el aire expirado, el aire que entra no tiene la misma composición del aire que sale. Porque ¿qué le agregas al aire que sale? Pues CO2. ¿Cuánto es la presión de CO2 ahí? 27. Ese valor no me interesa. Así que los que están en aire alveolar es lo que me interesa. 104, 40 y 46. Vamos a la siguiente. ¿Cómo sabe el oxígeno? A ver, perdón. ¿Dónde utilizamos el oxígeno en nuestro cuerpo? En las mitocondrias. ¿En qué complejo de la cadena respiratoria? Ya estoy con bioquímica. ¿En qué complejo de la cadena respiratoria se utiliza el oxígeno? Tenemos 4 complejos. ¿Cuáles son? 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y el complejo 4, ¿ustedes recuerdan bioquímica? ¿Cuáles son los citocromos que están ahí? El aceptor último de los electrones que se están transfiriendo de complejo en complejo, ¿sí? NADH, FADH2, etc. Se transfiere con ubiquinona. ¿Qué más? Citocromos, ¿verdad? Una transferencia de electrones y la creación de un gradiente de protones y la formación del ATP. Citocromos AA3. ¿Qué compuesto bloquea la transferencia de electrones a ese nivel? El cianuro. Vamos a tener que regresar a bioquímica un poquito. Ya la pasé, pero no aprendí. Bueno, entonces ahí está. La mitocondria es el lugar donde se utiliza el oxígeno. ¿Cómo sabe el oxígeno que tiene que llegar a la mitocondria? ¿Acaso tiene ojos, tiene pies para decir, tengo que ir hasta allá? Aquí hay una cascada, se fijan, 160, no está aquí ese número, es el aire seco. 150, si quieres regresate a la tablita por favor. En el aire húmedo, ¿cuánto es la presión del oxígeno? 150, redondeamos. 150, dale. Ese es el que está ahí, el primero que está ahí. Y va reduciéndose las presiones de oxígeno hasta que llega a la mitocondria. Petit, ¿cuál es el punto más bajo de presión de oxígeno en todo nuestro cuerpo? El sitio de presión más baja es... ¿Estás viendo? La mitocondria, muy bien. ¿Cuánto es? 2. Por eso es que el oxígeno sabe. O sea, aunque no todo es difusión aquí, ojo, no todo es difusión. Hay como una cascada. Y siempre va a tender a hacer eso, una resbaladilla, ¿no? ¿Hasta dónde llega el oxígeno? Hasta la mitocondria. Ahí es donde se utiliza, ahí es donde se consume. ¿En qué se transforma? No, el oxígeno no se transforma en energía. ¿Cuál es la fórmula? Electrones más O2 forma agua. Bioquímica. Siguiente. Aquí hay valores para recordar. Los mismos que les di. Sangre venosa mixta. ¿Cuánto es la presión del oxígeno? 40. CO2. 46. Muy bien. Presión de oxígeno y CO2 en el alveolo.
Oxígeno, 100. Dije 104 hace rato, pero redondeamos en 100. Ahí dice cuánto, 100. Está más fácil recordarse 100 que 104. ¿Ok? ¿Y CO2? ¿Cuánto es el gradiente de oxígeno? 60. ¿Cuánto es el gradiente de CO2? 6. ¿Cuál difunde más fácilmente? Para los que no supieron de dónde salió el 60, es 100 dentro del alveolo menos 40 en la sangre. Gradiente igual a 60 milímetros de mercurio. ¿Y CO2? ¿Cuánto es en la sangre venosa mixta? 46. Y en el alveolo 40. El gradiente es 6. O sea, el gradiente del oxígeno es ¿cuántas veces más grande que el de CO2? 10 veces más. Y uno diría, pues la transferencia de oxígeno es mucho mejor que la transferencia de CO2. Pero el gradiente no es el único factor que influye en la tasa de transferencia. ¿Qué es la tasa de transferencia? O la tasa de difusión. ¿Qué es, Alex? Ayúdales a tus compañeros. ¿Qué es la tasa de difusión? Tiene que ver con facilidad, pero lo cuantificamos, lo medimos. Los mililitros de oxígeno o de CO2 que atraviesan la membrana cada minuto. Esa es tasa de difusión. ¿Saben cuántos mililitros de oxígeno atraviesan por minuto la membrana alveolo capilar? En reposo consumimos 250 mililitros por minuto. Divídanme entre 70, 250 entre 70. ¿Cuánto es? 3.5. Por cada kilo de peso consumes por minuto 3.5 mililitros de oxígeno. Ustedes van a ver el ejercicio como medicina, van a ver el consumo de oxígeno y otras cosas. Tienen que entender de qué están hablando. Consumo de oxígeno es un parámetro muy importante para evaluar tu estado de salud. Eso es en reposo. Cuando estás haciendo ejercicio, ¿qué pasa con la tasa de difusión del oxígeno? Pues aumenta mucho más, porque requieres oxígeno al momento de estar haciendo ejercicio, ¿no? Para la formación del ATP, etc. Otro valor que se tiene que aprender son las presiones arteriales. ¿Cuánto es la presión de oxígeno en el lado arterial? 100. ¿Y la de CO2? O sea, son las mismas que en el alveolo. Entonces ya no te tienes que aprender las dos, sino nada más una y saber que las presiones finales en el lado arterial son iguales que las del alveolo. Bueno, la arterial es ligeramente menor que la alveolar en el caso de oxígeno por el cortocircuito que hablamos. Pero aquí, si se fijan, no está considerando el tema del cortocircuito, porque es muy pequeño. Les preguntaba yo, pues dado que el gradiente de oxígeno es mucho mayor, pareciera ser que la transferencia de oxígeno es mejor que la transferencia de CO2. Pero Alexis, resulta que no, porque hay otra propiedad que hace que el CO2 pase con bastante facilidad. Y tiene que ver con la permeabilidad. ¿Tú lo mencionaste? El CO2 es
mucho más fácil pasa, 20 veces más que el oxígeno. Sí, el CO2 tiene permeabilidad 20 veces mayor. Eso hace que al final la tasa de difusión de ambos sea más o menos similar. No importa que uno tenga mayor gradiente que el otro. Ahora, lo que es más importante aquí, porque estamos hablando de la barrera hematogaseosa, la membrana alveolo-capilar. Díganme, ¿por qué el oxígeno va hacia la sangre y el CO2 al alveolo? ¿Cuál es el factor que determina esto? El gradiente. Tema que venimos hablando desde la segunda o tercera clase. El gradiente, y el gradiente, y el gradiente. La dirección del gradiente obviamente es importante, ¿no? Porque está, en el caso del oxígeno, a favor de entrar a la sangre, y en el caso del CO2, a favor de entrar al alveolo. En esta zona, la zona respiratoria, los gases se mueven por difusión. ¿Qué dije? En la zona respiratoria los gases se mueven por difusión. Cada quien siguiendo su propio gradiente. Notan que las flechas están en dirección opuesta. En la zona de conducción, todo el espacio muerto, todo lo que está antes, ¿no? La tráquea, los bronquios, el movimiento no es por difusión. El movimiento es llamado movimiento en masa. O sea, todos los gases se mueven en la misma dirección. Cuando inspiras hacia adentro y cuando expiras hacia afuera. Ahí estás siguiendo el gradiente de la presión del aire total, no de cada gas en forma individual. Es una diferencia cómo se mueve el aire. En la zona respiratoria, todo a la vez, y en la zona de conducción, todo a la vez, hacia adentro, inspiración, y hacia afuera, respiración. Y en la zona respiratoria es individual, cada gas siguiendo su propio gradiente. La siguiente, ¿por qué el aire que está en el alveolo es diferente al aire que expiramos? Perdón, al aire que está en la atmósfera. Pues por esas 4 razones. En primer lugar, porque hay un reemplazo parcial del aire atmosférico, del aire que entra, en cada respiración. Número 2, el oxígeno está pasando continuamente a la sangre. Número 3, el CO2 pasa continuamente hacia los alveolos. Y número 4, la humidificación. No es lo mismo el aire que está afuera que el aire que está en los alveolos. Su composición es diferente. ¿Cuántas veces necesitas respirar para renovar todo el aire que está en tus pulmones? Según un cálculo ahí, son como 16. Miren, recambio generacional. Los profesores antiguos ya se fueron. Quedamos unos poquitos profesores de la antigüedad. Así es, ¿no? Nada es para siempre. Entonces, todo lo que está aquí, esas bolitas que ven ustedes son los viejitos. Vamos, fuera. Aquí quedaron pocos viejitos. El aire nuevo no está mostrado ahí. Cuando inspiras, ¿cuánto es el volumen tidal? 500. ¿Cómo se reparte? El 80%. 150 en la zona de conducción y 350 en la zona respiratoria. Estos son los que llegan hasta los alveolos. Pero el volumen de aire en esa zona son 3000. O sea, una vez que respiras,
no logras renovar todo el aire. Estamos hablando de una respiración tranquila. Ahora, si inspiras profundamente, pues el volumen de reserva inspiratoria va a hacer que haya mayor renovación. Hoy hay laboratorio, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Ya definieron. Entonces, se necesitan varias respiraciones para renovar todo ese aire. No es así que ya inspiro y renuevo todo el aire. Siempre hay aire viejo y hay que sacar a los viejos. Algunos ya tenemos muchos años aquí. Siguiente. Esas diferencias en la composición, no voy a hablar de ellos, pero el aire del espacio, ¿cuánto tiene una composición diferente al aire que se expira? ¿Vale? La membrana, ¿cuántas capas hay en la membrana? Aquí no está mostrado el surfactante, pero por favor sepan distinguir. No, perdón, sí está mostrado. La primera capa en azul es el surfactante. Después está el epitelio alveolar, fundamentalmente neumocitos tipo 1. Esto que ven aquí es el núcleo de un neumocito. Y debajo del epitelio, ¿qué hay? Usualmente, debajo de un epitelio, ¿qué tenemos? Si es un epitelio plano, aquí están dos células, con la tercera célula. Hay una membrana que se llama membrana basal. Y después viene el espacio intersticial. Y enseguida la membrana basal, pero ahora de la siguiente célula, que es el endotelio capilar. Y después el plasma y después la membrana del eritrocito. Todas esas capas tienen que atravesar el oxígeno en una dirección y el CO2 en la dirección opuesta. ¿Y cuáles son los factores que rigen la transferencia del oxígeno y el CO2 aquí? Uno es el gradiente, pero no es lo único. Hay otras dos cosas también importantes, que son el grosor de la membrana y el aire. Pues el grosor, si hay edema intersticial, ¿qué pasa con el grosor, Beatriz, de la membrana? Si hay edema intersticial, aire le ayuda a revertir, aumenta el grosor de la membrana y la transferencia de oxígeno es mayor y la persona pues va a tener una sensación de falta de aire, disnea. Nos faltan 6 minutitos. Tranquilos, nos faltan 6 minutos. Comer temprano. Ok. Si hay líquido en el intersticio, Sí. el grosor de la membrana va a aumentar. Eso dificulta la transferencia de oxígeno y de CO2. No, eso es grosor nada más. Grosor. Estamos mencionando, dale la siguiente. Los factores que influyen en la transferencia de oxígeno son el gradiente de presión. ¿Qué más? La densidad y la solubilidad de los gases, pero esta, Laura, no vamos a hablar de ello porque no cambia. Esencialmente es la misma, el gas es el mismo, la temperatura no cambia mucho en nuestro cuerpo, que pueden hacer cambiar eso. Pero los siguientes dos factores sí hay que tomarlos en cuenta. Grosor, fibrosis pulmonar, edema intersticial, cualquier cosa que aumente el grosor de la membrana va a dificultar la transferencia de oxígeno y CO2. Y el último factor es área. ¿Cómo podemos hablar del área? ¿Cuántos millones de alvéolos hay? 300. 300 entre los dos pulmones. Pónganle 150 en cada pulmón. Si a una persona le quitan un pulmón, ¿qué va a pasar con el área para intercambio? Normalmente el área es como 70 metros cuadrados. Póngale que de aquí a allá hay 10 metros y de aquí a allá 7. Entonces, esta es el área de intercambio. Pues si te quitan un pulmón,
el área de intercambio va a disminuir. Si la persona fuma, el tabaquismo destruye los alveolos. ¿Cómo se llama ese padecimiento? Enfisema pulmonar. Sí, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué pasa con el área cuando hay enfisema pulmonar? Disminuye. Y el intercambio va a disminuir. Pues consideren esos factores: gradiente, grosor y área. ¿Cómo se puede modificar el gradiente? Yendo, por Aumentada la ejemplo, disensibilidad. al lago Titicaca. A La Paz, Bolivia. Está altísimo La Paz. No he ido a La Paz, pero sí a Viru. ¿Sabes dónde es Viru? Tú sí sabes, ¿verdad? ¿No sabes dónde es? Break. Es el aeropuerto de Cochabamba. Bueno, a mayor altitud, menor presión. Eso puede modificar el gradiente. ¿Cuánto es el valor inicial de la presión del oxígeno en la atmósfera? Lo vimos. 760. 21% por 760 a nivel del mar. 160. 160. Lo acabo de borrar. 160. Pero si estás a una altitud muy alta, para la redundancia, entonces la presión va a ser menor. De entrada, ya no va a ser 160, va a ser 80, va a ser no sé cuánto. Imagínense las presiones de oxígeno en la sangre venosa, pues mucho más reducidas, ¿no? Entonces necesitas suplemento de oxígeno cuando estás a gran altitud, a menos que te acostumbres. ¿Y cuáles son las cosas de aclimatación cuando una persona ya tiene días, o semanas o toda su vida viviendo a grandes altitudes como en el lago Titicaca? La persona desarrolla policitemia. ¿Cuál hormona se libera por parte del riñón en respuesta a la hipoxia? La eritropoyetina. Se están aprendiendo de física. Y entonces va a la médula, estimula la producción de eritrocitos y eso compensa. Aunque haya menos presión de oxígeno, tienes más transportadores. Y mañana a las 7 de la mañana vamos a hablar del tema de los transportadores del oxígeno y del CO2. Dale. Y esos son los casos, léanos. Dale. Y falta un minuto. Dale, por favor. Listo, mañana a las 7 nos vemos. Voy a pasar lista 2 veces. ¿No llega el internet? Fíjense con qué mes. Pues es el proveedor de internet. No sé qué está pasando con el internet. Si les digo, te mando un mensaje a ver qué